Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Mis maestros universitarios, 6 retratos. 1. Era de muy baja estatura. Daba la impresión de que sentada en la silla, tras la empalizada del escritorio, los pies no alcanzaban a tocar el suelo. Pero a semejanza de las mujeres pequeñas de las que habla el arcipreste de Ita en su poema de las propiedades que las dueñas chicas han, tenía un carácter fuerte. En su caso, fríamente administrado por la ironía, siempre prevenida en la punta de la lengua para salir punzante a la palestra. María del Carmen Millán impartía el curso de Teoría de la Literatura y Composición. Se trataba de una rara pero afortunada mezcla de iniciación a las investigaciones filológicas y taller de creación literaria. Con rigor metodológico, nos enseñaba a hacer una ficha bibliográfica, a distinguir un género literario de otro, a analizar la estructura de un cuento, a medir como agrimensores del campo abierto de la poesía los versos de un poema y conocer las modalidades de su distribución estrófica, de su rima y de su acentuación. Pero también nos pedía que escribiéramos un texto propio que después tendríamos que leer ante el grupo, como si se tratara de una clase de dibujo de imitación de las que yo había tomado en la secundaria y en la preparatoria, pero elaborado con palabras en lugar de lápices. Una vez la maestra Millán nos pidió que hiciéramos una descripción de una manzana, es decir, que escribiéramos un texto cuya dificultad consistía paradójicamente en su simplicidad, describir sin más una fruta universal, paradigmática, manoseada miles de veces por la literatura, pero una fruta al fin, solo una fruta común y conocida. No voy a hablar aquí del ruborizado texto que presenté en clase, aunque sí diré que de ese curso salió un cuento que contó con la bendición de Margot Glantz, que me lo publicó en la revista Punto de Partida, que entonces ella dirigía. Pero sí pondré un ejemplo ajeno. Nacho Anaya, un compañero de clase que había devorado las cartas que le escribió Rilke al joven poeta Franz Xaver Capus, leyó el poema que había compuesto sobre la manzana. Decía algo así como: la manzana espera en el árbol, espera, espera, y como ese verso era tan recurrente como la espera misma, la maestra Millán, al oírlo varias veces, la manzana espera en el árbol,
Espera, espera. No pudo refrenar su consustancial ironía, lo paró en seco y le dijo: total, Ignacio, ¿es manzana o es pera? A partir del curso de la maestra Millán, tomado hace más de medio siglo, mi vida literaria se ha nutrido por parejo de la academia y de la creación literaria. Soy profesor de la universidad desde 1974. No había terminado de cursar mis estudios de posgrado cuando empecé a impartir clases en la licenciatura. Por eso digo que yo no soy egresado de la UNAM. Desde que entré en 1967, nunca he salido de ella. He vivido de la academia, sí, pero vivo para la literatura. No le he sido infiel. El amor a la palabra y a su expresión literaria elimina la posible contradicción y le da consistencia a mi ser y a mi quehacer. No puedo terminar este retrato sin decir que María del Carmen Millán fue la primera mujer elegida por la Academia Mexicana como miembro numerario en 1974, cuando dirigía la institución Agustín Yáñez. Y en el momento de su muerte, 10 años después, el 1 de diciembre de 1982, ninguna otra mujer había sido elegida académica de la corporación. De manera que transitó en soledad de género los últimos años de su vida en una institución hasta entonces exclusivamente masculina. 3 años después de su deceso, fue sucedida por Clementina Díaz y de Obando. A lo largo de la historia, solo 12 mujeres han sido académicas numerarias. Por fortuna, las cosas están cambiando y en los momentos en que escribo, noviembre de 2023, hay 9 académicas numerarias y 2 más que ya han sido elegidas y pronto pronunciarán sus respectivos discursos de ingreso. 2. Ernesto Mejía Sánchez, nicaragüense antisomocista y poeta de la generación de 1940, de la que formaron parte Carlos Martínez Rivas, Pablo Antonio Cuadra y Ernesto Cardenal, fue mi maestro de literatura hispanoamericana. Fue también un eminente filólogo. Se cuenta que murió a causa del polvillo que se le acumuló en los pulmones por tanto escudriñar documentos antiguos en archivos y bibliotecas. Dedicó buena parte de sus investigaciones a la vida y la obra de Rubén Darío. Sergio Fernández decía de él maliciosamente que por indagar la cronología del mayor exponente del modernismo había perdido la suya propia. También se adentró en el estudio de la obra de Alfonso Reyes. Durante 20 años se aplicó a la edición de varios tomos de las obras completas del polígrafo regiomontano. Reyes había dirigido la edición de sus propias obras en el Fondo de Cultura Económica hasta el volumen 12. Tras su muerte, ocurrida en 1959, cuando, por cierto, era director de la Academia Mexicana, Mejía Sánchez recibió la encomienda de proseguir la labor iniciada por el maestro. Durante 20 años, entre 1961 y 1981, publicó los 9 tomos subsecuentes. A la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, fue designado por el nuevo gobierno sandinista de Nicaragua embajador en España y en Argentina después, como si siguiera los mismos itinerarios del regiomontano. La publicación de las obras de Reyes quedó suspendida entonces, hasta que, para conmemorar el centenario de su nacimiento, salió a la luz el volumen 22 en 1989, cuidado
por José Luis Martínez, quien se ocupó de la publicación de los 4 tomos restantes, así como de la coordinación general de la edición de los diarios del maestro. La de las obras completas, por cierto, es una edición muy importante, sin duda, pero me temo que ha sido más el repositorio de la obra alfonsina que la impulsora de su lectura. El lector común se arredra ante los 26 volúmenes que la integran y se hace de entrada la pregunta que yo le formulé a Mejía Sánchez cuando fui su alumno. Maestro, ¿por cuál libro de Reyes debo empezar? Me contestó en serio, sin bromas, él que tenía un sentido del humor sarcástico alimentado por su neurosis. Empieza, me dijo, por sus obras completas. Quizás su respuesta se sustentaba en lo que el propio Reyes había escrito en el prólogo a El Deslinde, donde asegura que los jóvenes, y lo cito, no queda otro remedio que confesarles. Lo primero es conocerlo todo y por ahí se comienza. Hasta ahí, Reyes. A Mejía Sánchez le debo, pues, mi aproximación a la obra alfonsina y también insospechadamente cierto conocimiento práctico de la sintaxis de la lengua española que no figuraba en el programa de su curso. Como tarea final del semestre, Mejía Sánchez nos hizo prosificar la araucana. Sí, prosificar la araucana de Alonso de Ercilla. A mí me tocó el canto 20. Me pareció una tarea inútil, ociosa. ¿Para qué poner en prosa lo que a Ercilla le había costado tanto trabajo poner en octavas reales? Debo reconocer, sin embargo, que semejante ejercicio me enseñó de sintaxis española en la práctica casi tanto como en la teoría me habían enseñado los cursos de español superior de Juan M. López Blanch y José G. Moreno de Alba. 3. Llegaba elegantísima al salón de clases, con guantes largos a la manera de Rita Hayworth, también a la manera de la actriz neoyorquina en la película Gilda, Luisa Josefina Hernández, novelista y dramaturga, se quitaba el guante del brazo derecho, pero no para adelantar un hipotético striptease como la diva, sino para tomar el gis y apuntar en el pizarrón las novelas que habríamos de desnudar para compararlas, pues el curso que impartía era de literatura comparada. La lista de las obras procedía de las sugerencias de los propios alumnos que nos despachábamos con la cuchara grande y proponíamos sin ningún recato y más para hacer gala de nuestras precoces lecturas que por interés en analizarlas en clase, obras de Dostoyevsky, Stendhal, Flaubert, Kafka, Faulkner, Hesse, Camus, Laurie, Cortázar. Yo propuse Paradiso de Lezama Lima, publicada un par de años atrás. Varias veces había intentado leerla, contagiado del entusiasmo que la novela había suscitado en Julio Cortázar, pero no lograba superar las dificultades que su complejidad me presentaba para proseguir su lectura hasta el final. Necesitaba una guía, pero la maestra la descartó a priori, no sé si por difícil o por desconocida, y ni siquiera la apuntó en el pizarrón como había anotado Crimen y Castigo, El extranjero o Bajo el volcán. A pesar de mi frustración, disfruté muchísimo su curso. Por primera vez en mi vida vi la literatura como un ser vivo, cambiante en cada lectura, abierta a múltiples interpretaciones. Y por primera vez también supe
lo que después se entendería mejor con Sergio Fernández, que mucho se parecen la vida y la literatura al grado de que se llegan a confundir la una con la otra y que la novela, por fantasiosa o imaginativa que sea, acaba por ser el mejor retrato de la condición humana y de la realidad que la circunda. 4. Fue mi maestro de latín vulgar. Eran los tiempos revueltos del movimiento estudiantil de 1968. Habían desaparecido las corbatas de los cuellos de la mayoría de los profesores y el tuteo empezaba a desplazar al usted con el que los alumnos siempre habíamos tratado a nuestros maestros. Rubén Bonifaz Nuño, sin embargo, se presentaba en clase vestido de traje oscuro de 3 piezas. En uno de los bolsillos del chaleco aguardaba un reloj delatado por la Leontina y en su corbata de seda brillaba una perla engastada en un fistol. Imposible hablarle de tú con ese atuendo y menos aún cuando el trato que recibíamos de él, a pesar de nuestra juventud y de nuestra ignorancia, era de un usted ceremonioso. Había una suerte de contradicción entre el nombre de la materia y el profesor que la impartía, porque si nada tenían de vulgar ni la apariencia del maestro, ni el tratamiento que nos dispensaba, tampoco era vulgar, en nuestra ignara opinión, el latín que nos enseñaba. Durante su curso, los alumnos pasábamos al pizarrón de uno en uno para traducir con su solícita orientación pasajes de la Guerra Gálica de Julio César. Como extrema y anacrónica cortesía, nos dictaba unos apuntes muy valiosos por su claridad didáctica y de repente se detenía para preguntarnos con su sonrisa de mazorca si iba demasiado rápido. Tales eran sus finas maneras. Tardé tiempo en descubrir al gran poeta que nos daba clase, al eminente traductor de Catulo y de Propercio, al director de la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, al poderoso funcionario de la universidad que en sí mismo era una institución, y al hombre enamorado, adolorido, sarcástico y casi ciego que se alojaba detrás de sus chalecos de fantasía. Casi ciego, digo. Alguna vez lo encontré a la entrada de la facultad. Le pregunté por su vista, pues sabía que había ido a Europa, a Italia particularmente, a someterse a un tratamiento oftalmológico. Me dijo, veo como a través del canalito de los carretes del hilo de mi madre. Es decir, que no tenía visión periférica, y añadió sarcástico, a través de esos canalitos diminutos, pero mal. El azar me hizo estar muy cerca de él algún tiempo. Acogido por Gloria Ruiz, esposa del secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aguja, Bonifaz se refugiaba en el exconvento del Carmen en San Ángel, donde ella, que había sido su alumna, tenía sus oficinas y yo trabajaba. Alguna vez me atreví a enseñarle un breve texto mío. Lo leyó con generosa minuciosidad, armado de una potente lupa ante mis palpitaciones y el incendio de mis mejillas. Subrayó con el dedo una frase y me dijo, usted está enamorado de esta frase, ¿verdad? Le confesé que sí, que me gustaba. Quítela, me recomendó. Se nota que está enamorado de ella. Verá que si la borra, su texto gana. Me costó eliminarla, pero el maestro
Tenía razón. Mi texto ganó. En otra ocasión, tuve la fortuna de ver el proceso de creación de uno de sus poemas más dolorosos de su libro Albur de Amor. Las sucesivas versiones del que finalmente desembocó en esta tremebunda cuarteta que mucho habla de su dolor consustancial y de su desesperanza. Bueyes, puercos años han pisado sobre mí, surcándome, pudriéndome. Qué pesadumbre encolmillada, qué patas, qué escamas, qué desastre. Guardo en la memoria los dos versos originales que fueron sustituidos por los últimos de esta estrofa y que decían: desmañanado, sin mañana, sin ayer, desayerado también. Habrá estado enamorado de ellos y por eso los suprimió. No se publicaron, pero los atesoro en mi memoria como versos fatalmente inéditos. 5. Fue mi maestra de literatura italiana. Qué bella era. Recuerdo sus cejas arqueadas, sus párpados socavados en el rostro, su sonrisa sensual e inteligente y sobre todo su voz. Quizá el recuerdo de su voz se me impone sobre cualquier otro, ahora que la mía se ha debilitado tanto y ha estado al borde del silencio. ¿Quién me iba a decir entonces que mi profesora, tan fina, tan delicada, tan distinguida, estaba seriamente comprometida con las causas revolucionarias de Guatemala, su verdadera patria, y que su casa era un refugio a donde llegaban sus compatriotas exiliados que se oponían a los regímenes represivos que se sucedieron a la caída del presidente Jacobo Arbenz? ¿Quién se iba a imaginar que esta mujer nacida en Barcelona, de padre argentino y madre guatemalteca, educada en Italia, acabaría por ser desaparecida y asesinada en el ámbito de la guerra sucia centroamericana durante un temerario viaje que hizo a Guatemala para despedirse de su madre moribunda en 1980? Yo entonces solo me embelesaba con los versos que decía en italiano y en español con voz dulce y melodiosa de los poetas románticos que tanto la apasionaban, como Giacomo Leopardi o Ugo Foscolo, a quien ella, por cierto, tradujo por primera vez al español. Me impresionó después que con el apellido de su marido a cuestas de su propio nombre, Alaíde Fopa de Solórzano, fuera una de las iniciadoras de los estudios de género en México, fundadora de la revista FEM y animadora del programa Debate Feminista de Radio UNAM. Feminista, libertaria y víctima mortal de una de las dictaduras enclavadas en la tradición militar y autoritaria de Guatemala, como las que denunció Miguel Ángel Asturias en El Señor Presidente, que fijó desde América el arquetipo engendrado por Ramón María del Valle Inclán en Tirano Banderas. A los 10 años de su desaparición, participé en un homenaje que se le rindió en la facultad. Amparado en un poema de Javier Villaurrutia, hablé entonces de su voz, que era lo que más me gustaba de ella. Este fue el texto que entonces leí, porque a 10 años de la desaparición de Alaíde Fopa, el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse, como dice el poema de Villaurrutia. Pienso ahora que la recordamos
en el nocturno en que nada se oye, en el silencio desierto. La desaparición de Alaíde Fopa nos impuso un silencio doloroso y expectante que se prolongó no sé por cuánto tiempo, entre una incertidumbre siniestra y una esperanza minuto a minuto más debilitada. Ese silencio amordazó la protesta inmediata y si no la disuadió, al aplazarla, la fue convirtiendo en un grito de hielo para seguir utilizando las imágenes desoladas de Villaurrutia. Y el silencio es la secuencia más indignante y vergonzosa de la muerte de Alaíde, porque ¿quién ignora que la razón de ser de Alaíde, poeta, crítica, maestra, traductora, periodista en la prensa y en el aire, era precisamente la voz? Personalmente, lo que más recuerdo de Alaíde, de quien fue alumno en los arduos años de 1968, digo, es su voz, el tono de su voz, tan consonante con los avalorios femeninos que le gustaba portar en el cuello y en el pulso con extremada elegancia. En sus labios oí por primera vez los nombres de Giuseppe Parini, Giacomo Leopardi, Giovanni Verga, y por ella la literatura italiana no se me quedó en la lectura escolar de la comedia que tantos, con ascetismo inútil, diría Borges, prefieren no leer. Modulada y vigorosa un tiempo, dulce y vehemente, la voz que hablaba de literatura italiana trascendía las fronteras del aula, el salón 101 de esta facultad, y amplificada por las frecuencias radiofónicas de nuestra casa, debatía con seriedad y con rigor la condición y las condiciones femeninas en el Foro de la Mujer, del cual fue fundadora. Su trabajo en Radio Universidad tenía las características de su voz, la ponderación y la energía, como las dos Helenas, valga la utilización del título de un cuento de Carlos Fuentes, que tan cerca de ella trabajaron, Elena Urrutia y Elena Poniatowska. Alaíde analizó con hondura los problemas sociales y políticos de la mujer y reivindicó sus valores sin considerar al sexo opuesto como tal, sino como diverso y complementario, y pugnó por el respeto y equilibrio entre hombres y mujeres, si bien su cátedra sobre la mujer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue ubicada, ¿quién lo diría?, en el área de los estudios sobre las minorías sociales. Esa voz que no puedo olvidar fue acallada brutalmente, fue fatalmente silenciada. 6. No pude llevar con él la materia de literatura española de los siglos de oro. Cuando me hubiera correspondido tomarla, el doctor Sergio Fernández estaba de año sabático. Qué pena, porque su curso gozaba de mucho prestigio en la facultad. Se decía que el profesor hablaba de Cervantes, López, Sor Juana, Quevedo, Góngora, Gracián, Calderón, como si estuvieran vivos, como si los invocara para que comparecieran en el aula y sostuvieran un diálogo con él y con los alumnos. Para el doctor Fernández, la literatura no era letra muerta, era letra viva, actual y palpitante, aunque los autores que estudiaba hubieran escrito sus obras mucho tiempo atrás. El análisis que de ellas hacía en clase ratificaba la condición de clásicos que habían alcanzado precisamente por la vigencia que mantenían al paso de los siglos. Pero sus alumnos
No solo celebraban sus exposiciones, también expresaban sus temores, por no decir su pavor. A pesar de la delgadez de su voz, de la pequeñez de su estatura y de la excesiva finura de sus modales, el profesor podía ser devastador cuando algún estudiante, conminado por él a intervenir en clase, hacía algún comentario ingenuo o desencaminado. Sergio Fernández, pues, tenía fama lo mismo de bueno que de malo, tan brillante en sus exposiciones como despiadado en sus interrogatorios. No fue hasta el último año de la carrera, en 1971, cuando pude inscribirme en un seminario suyo. No sospeché entonces que mi relación académica con él se extendería a otros ámbitos y duraría muchos años. Ese semestre el doctor Fernández dedicó su seminario al estudio de dos novelas decimonónicas, El príncipe idiota de Fyodor Dostoyevsky y La regenta de Leopoldo Alas Clarín, publicadas con una diferencia de 15 años, la primera en 1869 y la segunda en 1884, las estudiamos como representativas del realismo europeo de la segunda mitad del siglo XIX. Pero no relacionamos la una con la otra, las analizamos por separado. Como se trataba de un seminario de literatura comparada, obviamente se requería que el programa incluyera al menos dos obras, pero a todas luces la que más le interesaba a Sergio Fernández era la española. Hubiera podido elegir para su comparación Ana Karenina de Tolstoy, que, como la de Clarín, toca el asunto de la infidelidad femenina, o Madame Bovary de Flaubert, la novela por antonomasia del adulterio, o El primo Basilio de esa de Queirós, del mismo tema. Supongo que no quería que ninguna de ellas pudiera opacar a La regenta. Para él la novela de Clarín era incomparable. Creo que entonces escogió El príncipe idiota no como objeto de estudio en relación con La regenta, sino solo como pretexto para leerla o releerla. Ahora lo entiendo. Desde que la universidad me confirió el privilegio de elegir dentro de mi área, la literatura hispanoamericana, el temario específico de los cursos monográficos que imparto semestre con semestre, lo que programo es el índice de las obras que entonces quiero leer o releer. ¿Qué curso aquel? Sergio Fernández dedicó la primera clase a hablar de la novela de Clarín. Nunca en mi vida había oído de viva voz una interpretación tan aguda, tan vehemente, tan seductora como la que el maestro hizo entonces de La regenta. Gis en mano temblorosa, vocecita diminuta y un tanto neurótica, interrumpida espasmódicamente por los dientes incisivos superiores que mordían el labio inferior antes de proferir una frase sentenciosa, mirada penetrante y retadora al alumnado, el doctor Fernández desarrolló una deslumbrante exposición de las relaciones monstruosas, así calificadas por él, de todos y cada uno de los personajes de la novela que fue graficando en el pizarrón mediante la figura elemental de un triángulo equilátero, puesto que de un triángulo amoroso se trataba. Ana Ozores, la protagonista, en el vértice superior, y en los otros dos, Víctor Quintanar, el distraído marido, y Álvaro Mesía, el amante donjuanesco. En el centro de la figura, el magistral Fermín de Paz, confesor de la regenta y ambicioso aspirante a subyugarla, de la misma manera que se había enseñoreado de la vida espiritual de Vetusta, nombre con el que Clarín
bautiza a la ciudad de Oviedo en su novela. De esos 4 nombres salían disparadas flechas que se clavaban en otros personajes cuyas siglas iban apareciendo en la pizarra al tiempo que el maestro los nombraba, y esas siglas eran englobadas por el GIS según los diferentes estamentos de la sociedad a los que sus dueños pertenecían y representaban ejemplarmente la aristocracia, la burguesía, el clero, el pueblo. Al final de su exposición quedaba claro cómo cada personaje, por secundario o incidental que fuese, había contribuido desde su posición social a suscitar el conflicto amoroso y su trágico desenlace que la novela de Clarín plantea, registra y desenmascara con espeluznante objetividad. Abro un paréntesis para decir que el historiador Edmundo Gorman, mi maestro sin aula, profesor que fue de Sergio Fernández y de algún modo abuelo académico mío, decía que los historiadores podían conocer mejor el siglo XIX español por la sola novela de Clarín que por los numerosos episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. El último curso que don Edmundo impartió en su vida no fue de historia, como podría pensarse, sino de literatura, y versó precisamente sobre la regenta. No se trató de un curso formal en las aulas universitarias, sino de una lectura compartida que se realizó en la casa de Patricia Urías, una su alumna, quien fungía como anfitriona del bautizado por O'Gorman Seminario del Amor. Ahí el insigne historiador octogenario leía y comentaba frente a un grupo de prestantes señoras semana a semana la obra del escritor ovetense, o vetustense, debería decir. Cierro el paréntesis. Yo quedé fascinado. Encontré en el doctor Fernández lo que había vislumbrado en mi primer curso con la maestra Millán, la vinculación entrañable entre la academia y la literatura. La academia no sofocaba la literatura imponiéndole la camisa de fuerza de las metodologías entonces en boga, sino que la hacía fluir con libertad interpretativa y remontando el tiempo la traía al presente gracias a una especie de medium, un lector profesional como Sergio Fernández, que mucho conocía la historia literaria de nuestra lengua. Para mi mayor admiración, el maestro, además de docente, era escritor. Acababa de publicar Los peces, una rara novela lírica, como pudieran serlo en nuestra lengua Dama de corazones de Javier Villaurrutia, o novela como Nube de Gilberto Owen, o incluso Paradiso de José Lezama Lima, aunque menos barroca y más manierista que la del cubano. Y en el mismo año de la publicación de su novela, 1968, había salido a la luz en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica un libro de título envidiable, Retratos del Fuego y la Ceniza, que reúne diversos ensayos literarios nacidos de la lectura libre y recreativa de un lector sensible, culto y apasionado. Tal es en ese libro dedicado a las mujeres la vinculación entre la vida y la literatura, que Sergio Fernández lo mismo habla de personas que de personajes, y pasa de Mariana Alcoforado, la monja portuguesa, y Sor Juana Inés de la Cruz, a Eda Gabler, la señora Dalloway o Blanche Dubois. En el texto dedicado a Sor Juana, plantea su concepción de la recepción literaria que manifestaba en clase y que me marcó a mí
irreversiblemente. Lo cito. Hace tiempo que la literatura me interesa solo como experiencia personal, sin que tenga nada que ver con motivos académicos o de erudición. Y aunque no podría negar que los hay, no son en mis sentidos ni medularmente analizados. Si por el contrario me acerco al fenómeno literario de manera íntima, casi subjetiva y poco comunicable, por lo tanto, lo encuentro tan al alcance de la mano que un autor, un personaje o una obra literaria, más que eso son para mí seres vivos en cuanto parte de una convivencia magnífica por absolutamente cotidiana. Hasta ahí Sergio Fernández. Para acreditar el curso, redacté un ensayo titulado Sucedáneos del amor en la regenta de Leopoldo Alas Clarín, el primer trabajo que determinó mi ruta, la consideración de la obra literaria como ente vivo, la lectura como diálogo directo con el texto, sin la intermediación a priori del discurso académico, pero sí con su respaldo a posteriori, y la predisposición temeraria a que la obra no solo repercute en el conocimiento de la vida, sino en la vida misma. Sergio Fernández fue mi maestro, mi tutor académico, mi director de tesis, mi sinodal, mi jefe, mi promotor. Yo fui su alumno, su tesista, su ayudante, su adjunto, su asistente, su secretario, su lector de manuscritos, su escucha, su confidente, su colaborador y hasta su aprendiz de brujo en sus sesiones de lectura del tarot. Luis Ríos decía que Sergio Fernández no tenía más que esclavos o enemigos. Yo pasé 11 años de mi vida subordinado a su tutela. Sergio siempre fue una amistad peligrosa. Para él, como le gustaba decir, el título de la novela epistolar de Coderlot de Laclos, Les liaisons dangereuses, era un pleonasmo. Después me aparté de él, enriquecido, sí, y mucho, muchísimo, modelado por entero por su loable misión de Dédalo, pero también exhausto y con ganas de estrenar mis alas de cera para acercarme al sol aún a riesgo de la precipitación. Muchas gracias.